Clase de hoy va a ser toda la unidad 2, que es una unidad bastante larguita, ¿sí? Tenemos función lineal, función cuadrática y función polinómica. Así que hay bastante que repasar durante la clase de hoy. Vamos a ir arrancando. Espérenme. Vamos a hacer el ejercicio número 1 del compilado de esta unidad, que no lo habíamos hecho. Ya saben, cualquier duda que les surja me las escriben y yo en el momento en el que freno un ratito la explicación, leo y respondo todo, ¿sí? Así que consulten sin problema. Bueno, este ejercicio nos dice, hallar la expresión de la función cuadrática que cruza al eje de las abscisas, ¿sí? El eje de las abscisas es el eje X, ¿sí? Cuando nos dicen eje de las abscisas se refieren al eje X, en x igual a menos 1 y en x igual a 3. ¿Qué es lo que nos están dando? Nos están dando dos raíces de la función. ¿Está bien? Tenemos que hallar entonces una función cuadrática y los datos que tenemos son estos, ¿sí? Dos raíces y la imagen. Tenemos las dos raíces y la imagen. Bueno, este es un ejercicio, podría decirse que es difícil. En cuanto a lo que son los cálculos, no es nada difícil. Pero en cuanto a darse cuenta, lo que hay que hacer, nada, lo que les digo siempre, los que tienen enunciados más difíciles tienen los números más fáciles, ¿sí? Y viceversa, los que tienen enunciados fáciles tienen cálculos difíciles. Entonces, este es uno de los que tiene enunciado que uno medio no sabe para dónde disparar. ¿Por qué? Porque uno tiene que averiguar la expresión de la función cuadrática, que sabemos que hay tres formas, ¿sí? Sabemos que hay tres formas de expresar la función cuadrática, que ¿cuáles son? La forma polinómica, ¿sí? Las voy a ir escribiendo acá al costado para que las vayamos viendo. Vamos a decir además que la función se llama f de x por ponerle un nombre. Forma polinómica, a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Esa es la forma polinómica. Si no, tenemos la forma factorizada, que es a por x menos x1 por x menos x2, y la tercera opción es la forma canónica. La forma canónica es a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice, ¿sí? Esas son nuestras tres formas. ¿Y por qué digo que este ejercicio es un poco confuso? Bueno, porque como a mí me están dando como dato dos valores de x, me están dando como, perdón, dos raíces, quiero decir, me están dando estas dos raíces como dato, uno automáticamente dice, voy a utilizar la forma factorizada, ¿no es cierto? Es lo que uno primero se le viene a la mente, ¿no? Forma factorizada porque tengo dos raíces como datos, sé cuánto vale esto y sé cuánto vale esto. Pero ¿cuál es el problema? Que no tengo idea cuánto vale la A, ¿sí? No tengo idea cuánto vale la A. Y con el dato de la imagen que me están dando acá, con este dato, no puedo averiguar A. No me sirve para eso ese dato, ¿sí? Entonces, por el momento vamos a descartar esa opción porque es imposible averiguar A, ¿sí? Por otro lado, la primera opción, la polinómica, la descarto de entrada, porque es la peor. A nadie intente buscar la forma polinómica porque tienen que ir a la factorizada o a la canónica y de ahí después a la polinómica. O sea, una ridiculez, no hay que hacerlo nunca eso, ¿sí? ¿Qué nos queda? La canónica. Y la canónica es la que vamos a terminar usando, ¿sí? Fijémonos qué datos tenemos para completar en la canónica. ¿Y del vértice lo tenemos? Les pregunto. ¿Tenemos y del vértice? ¿Qué les parece? Sí, ¿dónde está? La imagen, perfecto. Fíjense lo que me dice la imagen. La imagen me dice que es de menos infinito a 2. Voy a hacer algo muy a ojo, ¿sí? Yo no tengo idea dónde está x del vértice, no lo sé.
pero lo que sí sé es que la función, vamos a decir que esto es 2 de i, la función tiene una forma tipo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me están diciendo que la imagen va de menos infinito a 2, o sea, acá tengo función, 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 hasta que llega a 2 de i, ¿no? Obviamente. Después, si sigo caminando por arriba, ya no tengo más función. Justamente por eso es que la imagen llega solamente hasta el 2, incluyéndolo. ¿Qué es lo que me están diciendo entonces? El 2 es la coordenada i del vértice. Este punto es el vértice, es el valor más alto de i, esto es i del vértice, y esta coordenada de acá va a ser x del vértice, que no sabemos quién es, ¿sí? Pero i del vértice entonces me lo está dando la imagen. ¿A la sabemos? No, ni idea, no sé quién es A. X del vértice, ni idea quién es X del vértice, pero yo sé que X del vértice está siempre entre medio de las dos raíces, ¿sí? Entonces pongámosle que esto de acá, yo ya sé que no, ¿sí? Ya sé que no porque, nada, el gráfico está corrido, no es exactamente así, pero no importa, es para que se entienda la idea. Ese punto de ahí es x1, la primera raíz, y este punto de acá es x2, la segunda raíz. ¿Quién es x del vértice? Es la coordenada x del punto medio entre las dos raíces. ¿Sí? Calculás la distancia entre las x, me dicen. No es necesario calcular la distancia. ¿Por qué? Porque yo tengo una formulita, que es la fórmula del punto medio, que me permite calcular el punto medio entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, utilizando la fórmula del punto medio, voy a poder averiguar quién es x del vértice. ¿Sí? Voy a poder averiguarlo sin ningún problema. ¿Se entiende? Y después, para averiguar, entonces, todavía no lo tenemos, pero según lo que les acabo de explicar, lo podemos averiguar sin problema a x del vértice. Y después, para averiguar quién es A, solamente necesito un punto de la función, ¿sí? Un punto cualquiera de la función. Por ejemplo, el punto este, ¿cuál es? Es el punto -1, 0, ¿sí? Porque es una raíz. O el punto este de acá es el punto 3, 0. Entonces, cualquiera de esos puntos me va a permitir averiguar quién es A. ¿Se entiende? Esa es la estructura del ejercicio. Eso es todo lo que vamos a ir haciendo. Ahora que les expliqué esto, vamos a poner manos a la obra, ¿sí? Y vamos a empezar a averiguar todas estas cosas. En primer lugar, les voy a dejar acá escrita la fórmula del punto medio. Si uno quiere averiguar el punto medio entre dos puntos, digamos que estos puntos son el punto 1 y el punto 2, el punto medio obviamente es un punto, ¿no es cierto? Y como cualquier punto tiene coordenada x y coordenada y. Para calcular la coordenada x del punto medio tenemos que hacer x1 más x2 dividido 2. Y para calcular la coordenada y del punto medio tenemos que hacer y1, perdón, ahí está, más y2 dividido 2. Bien, me dicen, ¿por qué es 3,0 y no 0,3? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Es 3,0, ¿por qué? Porque acá me están diciendo que la coordenada x vale 3. Y además me están diciendo que en x igual a 3, el gráfico cruza al eje x. ¿Qué significa que cruce al eje x? Que justo en ese valor, la coordenada y vale 0. ¿Sí? Fíjate, x2 es, pongámosle que esto es 3, ¿sí? 3 de x, 0 de y. ¿Por qué? Porque es un punto que está sobre el eje x, ¿sí? Por eso es que es el punto 3, 0. Y por eso también este es el punto -1, 0. Es -1 de x, 0 de y. ¿Está? Bien, entonces, esta es la formulita del punto medio y ahora yo les pregunto, ¿es necesario averiguar todo el punto medio? O sea, coordenada x, coordenada y. No, ¿por qué? Porque a mí solamente me interesa la coordenada x del punto medio. ¿Por qué solo me interesa la coordenada x del punto medio? Porque este punto 1 y punto 2 son las raíces. Y la coordenada x
del punto medio va a ser X del vértice. Además, otra cosa que podemos plantear es que la coordenada Y va a valer 0. ¿Por qué? Porque este punto medio entre las dos raíces va a estar sobre el eje Y. Entonces yo ya sé que, va a estar sobre el eje X. Entonces yo ya sé que X del vértice también va a estar sobre el eje X. De todas maneras, no importa. Solamente me interesa la coordenada X del punto medio en este caso, porque quiero averiguar X del vértice. Entonces yo de esta fórmula puedo sacar directamente lo siguiente. X del vértice va a ser igual a x1 más x2 dividido 2, siendo, obviamente, x1 y x2 las raíces. ¿Sí? Así que X del vértice, las raíces yo ya sé que son menos 1 más 3 dividido 2. X del vértice, entonces, va a ser menos 1 más 3 es 2, 2 dividido 2 es 1. ¿Sí? Tenemos entonces un dato que agregar acá, X del vértice es 1. Y del vértice es 2. ¿Sí? ¿Qué me falta averiguar? Solamente me falta averiguar A. Pero para eso, primero voy a completar, ¿sí? Voy a averiguar bien, o por lo menos todo lo que pueda, quién es f de x. F de x entonces va a ser A por x menos x del vértice, o sea, x menos 1, al cuadrado, más y del vértice, que es 2. ¿Sí? Ya está casi armado esto. ¿Qué es lo único que nos falta hacer? Averiguar quién es A. Y para eso voy a evaluar la función en un punto. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a evaluar en el punto 3, 0. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a plantear que f en 3 me tiene que dar 0. Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer f en 3. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque es una raíz. ¿Sí? 3 menos 1 al cuadrado más 2, yo sé que esto es 0 porque es un punto de corte. A por 3 menos 1 es 2. Me queda entonces 2 al cuadrado más 2 igual a 0. 2 al cuadrado es 4. Este 2 lo paso restando para poder despejar y averiguar quién es A. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto, ¿cuánto va a valer A? En primer lugar, va a ser negativo, ¿sí? ¿Yo tenía alguna forma de suponer que iba a ser negativo? Sí. El gráfico es cóncavo hacia abajo, entonces A iba a ser negativa sí o sí. ¿Sí? Y lo otro es simplemente hacer la cuenta. Numerador negativo dividido denominador positivo. Menos por más, menos. 2 dividido 4 lo puedo simplificar, ¿sí? Lo simplifico dividiendo por 2 arriba y dividiendo por 2 abajo. Y esto me va a quedar 1/2. Entonces, A vale menos 1/2. ¿Está bien? ¿Esa es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo o me están preguntando quién es la función, así que tengo que responder quién es la función. Déjenme que haga un poquito de espacio acá. Y lo escribo, f de x es igual a menos 1/2 por x menos 1 al cuadrado más 2. Y esa es la respuesta de este ejercicio. ¿Está bien? ¿Algo que no hayan comprendido? Bien, ejercicio número 16 del compilado, entonces, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2 menos 1 y es paralela a la recta y igual a menos 3x más 7. Y después me pregunta, ¿esa recta que encontraste pasa por el origen de coordenadas o no pasa? Bien, primera aclaración dentro de todo esto. Origen de coordenadas es el punto 0, 0. Eso es lo que me está preguntando, ¿sí? Y después, ¿qué significa si pasa o no pasa?
Lo que me está preguntando es esto. ¿Se cumple que cuando yo agarro la función que voy a inventar ahora o que voy a encontrar ahora, cuando la evalúo en 0, ¿esto me da 0? Eso me pregunta. Eso significa pasar por un punto. ¿Sí? Bien. La otra parte es muy sencilla, nada demasiado loco. Me está dando un punto de paso, que es el punto 2 menos 1. Ese es un punto obligado, o sea, sí o sí tiene que pasar por ahí la recta. Y después me dice que esta recta tiene que ser paralela a la recta y menos 3x más 7. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la condición para que dos rectas sean paralelas? Me imagino. Esto es algo que preguntan un montón. Paralelo y perpendicular lo repreguntan, ¿sí? Para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Todo lo demás no importa. Es decir, la ordenada al origen no importa. Eso es todo lo demás, ¿no? La pendiente, es decir, el numerito que está multiplicando a la x, tiene que ser el mismo. Y para que sea perpendicular es un poquito más complicado. Para que sea perpendicular tiene que ser signo opuesto y la inversa, ¿sí? Así que bueno, en este caso me están preguntando paralelo, entonces yo ya sé, a esta recta la vamos a llamar I1, y a la otra, como ya la llamé F, la voy a seguir llamando F y listo, ¿sí? Yo sé que F de X va a tener pendiente menos 3, ¿sí? Sí o sí, porque tiene que ser paralela. Ahora, ¿cuál va a ser su ordenada al origen? Ni idea. Por lo general yo les diría inventen una, pero ¿cuál es el tema? Me están dando un punto de paso, es decir, yo tengo que obligar a mi recta a que pase por el punto 2 menos 1, sí o sí, ¿está? Sí o sí tiene que pasar por ese punto. Denme un segundo. Bien, listo. Sí o sí tienen que pasar por ese punto. Entonces, para averiguar la ordenada al origen, tengo que tener en cuenta eso. Lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Agarrar la función, evaluarla en 2 e igualarla a menos 1, porque esa es la condición que yo estoy imponiendo sobre mi recta, ¿sí? Quiero averiguar la ordenada al origen tal que la recta pase por ese punto. Entonces esto me va a quedar menos 3 por 2, menos 6, más b, igual a menos 1. Termino de despejar b, me va a quedar menos 1 más 6, b vale entonces 5. ¿Quién es f de x? Espérenme que corro esto. Ahí está. F de x es entonces menos 3x más 5. Esa es f de x. ¿Qué es lo siguiente que yo tengo que averiguar? Lo siguiente es la pregunta, ¿no? ¿Pasa por el origen de coordenadas o no pasa? Entonces voy a tener que plantear esto que les escribí por acá. F en 0, ¿me da 0 o no me da 0? Bueno, evaluemos. Menos 3 por 0 más 5. Menos 3 por 0, 0, más 5, 5. Entonces, ¿f en 0 da 0? No, no da 0, da 5. ¿Qué significa? Que no pasa por el punto 0, 0. ¿Sí? Entonces, respuesta, no. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta de esto? Es el ejercicio número 49 del compilado, ¿sí? Un ejercicio que tomaron el año pasado. Y me dice, la función polinómica de grado 3, cuyo coeficiente principal es 5 y sus únicas raíces son 4 y menos 2, donde menos 2 es raíz doble, es. Obviamente ahí había opciones en donde ustedes tenían que marcar cuál era la fórmula de esa función polinómica. Bien, hay dos maneras de expresar una función polinómica de grado 3. Una es buena y otra es mala, básicamente. La mala, como siempre, es la expresión polinómica, que es esta. ¿Sí? ¿Por qué le puse un 3 acá y no una n o un número más grande?
no es porque la función es polinómica solo sean así, sino porque me está diciendo el enunciado que la función es de grado 3, ¿sí? Entonces, su máximo exponente va a ser 3. Bien, esa es la forma mala, nadie va a querer usar nunca esa forma, ¿sí? La que ustedes tienen que querer usar es la factorizada, que es así. En este caso, como es grado 3, vamos a tener x menos x1, x menos x2, x menos x3. Y esa es la forma factorizada de esta función que vamos a tener que reemplazar con los datos, que si se fijan, los tenemos todos, o sea, es muy, muy sencillo este ejercicio. Coeficiente principal, 5. ¿Qué es coeficiente principal? Esto. Vale 5, listo. Sus únicas raíces son 4 y menos 2. Y ahí tal vez uno puede empezar a decir, no, pero si es de grado 3, ¿cómo puede ser? Pero leemos un poquito más adelante y nos dice, donde menos 2 es raíz doble. ¿Qué significa que sea raíz doble? Que la tenemos que poner 2 veces en la expresión. Simplemente eso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Reemplazar. X1 vamos a decir que es 4, X2 es menos 2, ¿y quién es la tercera raíz? Menos 2 también, porque tenemos una raíz doble en menos 2, aparece 2 veces. Va a ser entonces f de x igual a 5 por x menos 4 por x menos menos 2 por x menos menos 2. Y ustedes me dirán, ¿por qué no agarrás directamente x más 2 y lo pones al cuadrado y listo? Bueno, porque eso es acordarse de memoria lo que hay que hacer cuando uno tiene una raíz doble. En cambio, reemplazar sale automático. Miren, 5 por x menos 4, x menos menos 2 es x más 2, y x más 2 por x más 2 es x más 2 al cuadrado. Entonces ya está, no se tienen que acordar ni de poner exponente ni nada, sino de reemplazar con esa raíz la cantidad de veces que su multiplicidad lo indique. Si es una raíz doble, lo reemplazo 2 veces. Si es una raíz triple, lo reemplazo 3 veces, y así. ¿Está? No es que se da vuelta el signo, sino que lo que está pasando acá es que la fórmula me dice que es x menos la raíz. X menos la raíz, x menos la raíz. Entonces, si la raíz es menos 2, la cuenta me queda menos menos 2. Y menos por menos es más. Es por eso que me queda positivo. Simplemente por la regla de los signos y por lo que me está indicando la fórmula. Y listo, acá se terminó este ejercicio. Muy, o más sencillo por lo menos, que ejercicios que toman de forma presencial, ¿sí? Bien, ejercicio número 51 del compilado, ¿sí? También un ejercicio del cuatripasado. Hay que averiguar el conjunto de positividad de esa función, ¿sí? Voy a reescribir la función. La reescribo porque ya está expresada de la forma que más nos gusta, que es la forma factorizada, así que así la vamos a usar. Y yo les pregunto, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? ¿Se ven a simple vista o no? Menos 4 no es raíz. Ahí hay una trampita, ahí. Fíjate, si vos acá haces 4 menos menos 4, esto te da 16 y te debería dar 0. Entonces ahí hay una trampita, ¿por qué? Porque por algo que yo también lo dije antes de asegurarme. ¿Qué acabo de decir yo? Esto está expresado en su forma factorizada. Y sí, está expresado en su forma factorizada, pero hay una cosita rara acá. No sé si se dan cuenta. Hay una cosa rara acá, que esto debería ser x menos x1. Pero si se fijan está al revés, es 4 menos x. O sea, deberíamos sacar como un factor común menos 1 ahí y podríamos encontrar la raíz tranquilamente, ¿sí? Ese es el único inconveniente que tiene. Pero como esto de sacar factor común y eso sé que no es tan amigable, lo que vamos a hacer es buscar las raíces igualando a 0 y van a ver que no nos vamos a tener que preocupar demasiado, ¿sí? Hay una que estás en lo correcto, es doble y es x igual a 2, ¿sí? Pero la otra, como les digo, es confusa.
¿Está? Entonces vamos a buscar las raíces simplemente haciendo f de x igual a 0. Nos va a quedar entonces 4 menos x, de nuevo les digo, si ustedes lo entendieron todo perfecto, lo que les acabo de decir, y en vez de hacer esto prefieren sacar un factor común menos 1 dentro del primer paréntesis, háganlo y va a ser mucho más rápido, pero lo explico de esta forma que me parece que es la forma más simple. Bien, igual a 0. Como es una multiplicación de polinomios, yo lo que tengo que decir, una multiplicación de paréntesis, perdón, yo lo que tengo que decir es que para que el resultado me dé 0, este paréntesis tiene que ser 0 y o este paréntesis tiene que ser 0. Esto me permite obtener dos ecuaciones por separado, que son, por un lado, 4 menos x igual a 0, y por otro lado, x menos 2 al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Esta parte la vamos a resolver y no, yo ya sé que, perdón, estaba admitiendo a alguien que estaba entrando. Ese yo ya sé que es x igual a 2, una raíz doble y punto, ¿sí? No me voy a preocupar mucho por ese, ya lo sabemos. Ahora, lo que yo quiero averiguar es el primero, ¿está? Quiero despejar x de acá. Me va a quedar entonces menos x igual a menos 4, x igual a 4. ¿Está? Tenemos x igual a 4 como una raíz, y del otro lado ya sabemos que tenemos x igual a 2 como una raíz doble. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué sabemos que es Una una...? consulta, Sí, decime. ¿por qué no se podría hacer binomio al cuadrado ahí? ¿Sabes cuál es el problema? Si vos haces binomio cuadrado, vas a expresar eso de forma polinómica, y eso no te ayuda a resolverlo mejor. De hecho, te complica más las cosas. Ahí ya está expresada la raíz de forma factorizada. Fíjate que si acá vos pones un 2, eso te queda 2 menos 2, 0, al cuadrado 0. Entonces ya sabemos que en x igual a 2 tenemos una raíz doble, porque además está elevada al cuadrado. ¿Se Claro. entiende? No hay que factorizar más, porque ya se ve a simple vista cuál es la raíz. ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? ¿Por qué no resuelvo el segundo paréntesis o alguien necesita que lo resuelva? Bien, buenísimo. Y si quieren, si les entra dudas, quieren asegurarse, lo que sea, despejan x de acá. Y listo. No van a tener problema en hacer eso. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces las dos raíces, las voy a escribir por aquí, porque ahora voy a borrar. Me queda en x igual a 4 tengo una raíz simple, en x igual a 2 tengo una raíz doble. Bien, ¿por qué hago todo esto? Porque quiero averiguar el conjunto de positividad. ¿Sí? Quiero averiguar el conjunto de positividad, y para averiguar el conjunto de positividad voy a hacer Bolzano. Recuerden que Bolzano lo pueden utilizar siempre, no es que está esa idea de no, Bolzano es para el polinomio, no, Bolzano es para cualquier función. El tema es que, por ejemplo, si nosotros estamos frente a una función lineal, es más fácil resolver una inecuación lineal que hacer Bolzano. Pero si ustedes quisieran, podrían hacer Bolzano con una función lineal y está todo bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Obviamente en este caso es obligatorio hacer Bolzano. ¿Podríamos hacer una inecuación cúbica? Sí, pero horrible. ¿Sí? No está bueno eso. Así que, nada, vamos a hacerlo con Bolzano. Una tabla. Bueno, nosotros también usamos una tabla. No sé si será la misma tabla. Ahora lo resuelvo y fíjate si es lo mismo. Otra pregunta importante, dos cosas son las que tenemos que tener muy claras antes de hacer Bolzano, las raíces y sus multiplicidades, que ya las tenemos, y por otro lado tenemos que tener muy claro el dominio de la función.
¿Cuál es el dominio de una función polinómica? Los reales, salvo que alguien me indique lo contrario, salvo que me digan el dominio es de tal número a tal número, ¿sí? Si no me dicen nada, tanto una cuadrática como una lineal como una polinómica, dominio los reales, ¿sí? Y lo voy a escribir acá, ya todos lo sabemos, pero lo escribo porque es algo muy importante, ¿sí? Se está por cortar, vuelvan a conectarse con los mismos datos. ¿Por qué me interesa el dominio? Porque ahora voy a tener que hacer mi tabla que va a contener lo siguiente: el dominio de la función separado por intervalos limitados por las raíces de la función, ¿sí? ¿Qué es lo que acabo de decir? Esto. El dominio empieza en menos infinito, empieza entre comillas, ¿no? En menos infinito. Primer freno en la primera raíz, que es 2. Después, el siguiente paréntesis de 2 a 4. Y el siguiente paréntesis y último de 4 a más infinito. ¿Sí? Separé el dominio en paréntesis limitados por las raíces de la función. Y lo que vamos a averiguar ahora va a ser el signo de la función. Bien, me están preguntando, ¿que sea raíz doble no modifica nada cómo realizamos Bolzano? No, no modifica cómo lo realizamos, no modifica cómo lo realizamos, pero sí podemos sacar alguna que otra conclusión de eso, digamos. Podemos ahorrarnos unas cuentitas viendo la multiplicidad, ¿sí? Después, ¿alguien más me iba a preguntar algo de esto? Perdón si lo interrumpí, si tienen ganas de preguntarme algo, pregúntenme, Yo te ¿sí? iba a preguntar, pero no, ya está. ¿Ya Ya está? me di cuenta. Bueno, buenísimo. Bien, vamos ahora, ¿sí? ¿Cómo vamos a averiguar el signo de cada uno de estos paréntesis? En realidad el signo de la función en cada uno de estos paréntesis. Vamos a elegir valores contenidos en cada uno de los paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, entre menos infinito y 2, vamos a elegir uno fácil, vamos con el 0, ¿sí? Entre 2 y 4 vamos a elegir el 3, y entre 4 y más infinito vamos a elegir el 5. ¿Va a ser necesario calcular en cada uno de los paréntesis? La realidad es que no. Si ustedes realmente este tema lo tienen medio flojo y no les da mucha seguridad, evalúen en cada uno de los valores y fíjense el signo de la función. Pero si no, van a poder hacer lo que les voy a mostrar a continuación. Vamos a evaluar en uno, en el que ustedes quieran, ¿sí? Yo voy a elegir evaluar en el primer paréntesis, ¿sí? Evalúo en 0, bueno, donde dice x reemplazo, 4 menos 0 por 0 menos 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Tenemos que analizar el número que nos da como resultado? No, tenemos que analizar el signo, así que ahí ya de entrada nos ahorramos cuentas, ¿sí? 4 menos 0 me va a dar positivo. 0 menos 2, negativo, pero no nos olvidemos que eso está al cuadrado, entonces nos va a dar nuevamente positivo. ¿Cuál es el signo entonces de la función en el primer paréntesis? Positiva, ¿sí? Vamos a poner acá, esto va a ser parte del conjunto de positividad, ¿sí? Y ahora uno podría decir, y es lo que les decía antes, podemos hacer el camino largo, que es hacer f en 3 y ver cuánto nos da, f en 5 y ver cuánto nos da. ¿Podríamos hacer todo eso? Sí, podríamos, pero si queremos ahorrar un poquito de tiempo y no tenemos ganas de hacer todo eso, podemos analizar la multiplicidad de las raíces, ¿sí? Podemos analizar la multiplicidad de las raíces, y para eso voy a hacer un grafiquito feo acá. En las raíces yo tenía una en 2 y una en 4. Cualquiera esa proporción, pero no importa. Bien, ¿qué es lo que está pasando con la función? Acá me están diciendo que la función de menos infinito a 2, voy a poner que esto es 2 y voy a poner que esto es 4, de menos infinito a 2 viene por los positivos, es decir, su imagen es positiva, hasta que llega a 2, ¿sí? En 2, ¿qué tenemos? ¿Una raíz de multiplicidad par o una raíz de multiplicidad impar? Bueno, tenemos una raíz de multiplicidad par. Fíjense que es una raíz doble. ¿Y cómo se ve reflejado eso en un gráfico? Bueno, lo que nosotros sabemos es que en las raíces de multiplicidad par
la función no cambia de signo. ¿Por qué? Porque cuando llega a la raíz, la toca y rebota, ¿sí? Siempre que la raíz tenga multiplicidad par, ocurre eso. El gráfico rebota en el eje X. Es decir, venía siendo positivo, llega a la raíz y en vez de atravesar el eje X y volverse negativo, rebota y sigue siendo positivo. Ahora empieza a bajar de nuevo hasta el 4. ¿Y qué pasa con el 4? El 4 es una raíz de multiplicidad 1, multiplicidad impar. En las raíces de multiplicidad impar, el gráfico atraviesa el eje X. ¿Y qué significa que lo atraviese? Que cambia de signo, ¿sí? Fíjense, por las dudas les aclaro, esto es eje Y positivo y esto es eje Y negativo, ¿sí? Entonces, el 4 no. El 4 es una raíz de multiplicidad impar. ¿Por qué? Porque es una raíz de multiplicidad 1, ¿sí? Entonces, déjenme que termino con esto y les respondo todo lo que me preguntan. Entonces, lo que podemos ver es que, como el 2 es una raíz de multiplicidad par, si esto es positivo, esto va a seguir siendo positivo, porque el gráfico no atraviesa al eje en x igual a 2. Y lo que podemos decir es que como 4 es una raíz de multiplicidad impar, que es multiplicidad 1, esto va a ser negativo. Y ahí tenemos muy fácil, sin hacer muchas cuentas, resuelto el tema de la positividad y la negatividad, que igual me están preguntando solamente la positividad, ¿no es cierto? Pero bueno, lo averiguamos todo. Bien, preguntas. ¿Cómo hiciste para determinar cada uno de los paréntesis? Bien, lo que hice fue agarrar el dominio y escribirlo limitado por las raíces, ¿sí? Fíjate, de menos infinito a 2 tengo un paréntesis. Después, entre 2 y 4, que es la otra raíz, tengo otro paréntesis, y entre 4 y más infinito tengo otro paréntesis. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo averiguar positividad y negatividad, y yo sé que en las raíces, es decir, en x igual a 2 y en x igual a 4, la función no es ni positiva ni negativa, la función vale 0 en el 2 y en el 4. Es por eso que no los incluyo en el análisis, ¿sí? Por eso les pongo un paréntesis. Porque si yo de repente digo, bueno, a ver, entre menos infinito y 2, elijo 2 para evaluar, me va a dar 0, no me va a dar ni positivo ni negativo. Además, las raíces suelen ser los puntos en los cuales la función cambia de signo, porque también suelen ser los puntos en los cuales la gráfica atraviesa el eje X y por lo tanto cambia de signo. Cosa que, por ejemplo, en una raíz de multiplicidad par no pasa, pero simplemente porque rebota el gráfico, ¿sí? ¿Cómo sé qué multiplicidad tiene? Bueno, en este caso me la están mostrando acá la multiplicidad, ¿sí? Sí, va a estar subida en YouTube la clase. Ahí me están mostrando la multiplicidad, porque esto es como hacer x menos 2 por x menos 2, ¿sí? Raíz doble. ¿Por qué? Porque la tengo dos veces, ¿sí? Si yo pongo 2 ahí, la función me da 0, y si pongo 2 ahí, la función me da 0 también. Entonces tengo una raíz doble, me afecta dos veces a la función. En cambio, la otra es simple, ¿sí? Es simple, porque hay solamente, o sea, el 4 solamente si lo reemplazo en este lugar, me va a dar 0 toda la función. No tengo más de un lugar en donde reemplazarlo, ¿sí? Bien, entonces tenemos positividad, que es lo que me estaban preguntando. Conjunto de positividad va a ir, ojo con esto, no pueden poner de menos infinito a 4, tienen que poner de menos infinito a 2, unión, espérenme que justo tengo la ventanita del chat acá, unión de 2 a 4, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les dije hace un ratito, el 2 no es... no es ni positiva ni negativa la función en 2, ¿sí? En 2 la función vale 0. Claro, sí. Si desde el principio tuvieses la forma factorizada bien hecha, no deberías buscar las raíces, no es necesario. Pero bueno, en este caso teníamos ese problemita que parecía que estaba completamente bien la factorizada, pero nos faltaba un pasito, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Esta es la respuesta.
¿Alguna duda? Bien, este es el ejercicio número 52 del compilado. Sí, no sé, para mí tengo algún que otro un poquito complicado. Estamos re bien de tiempo igual, pero bueno, quiero terminar de hacer unos cuantos del año pasado para que tengan cubierto, porque, qué sé yo, tal vez repitan ejercicios. Pasó que en el final pasado repitieron ejercicios del parcial, entonces eh, están medio repetitivas las cosas, ¿sí? Por eso quiero resolver esto. Bien, me dice, siendo f de x, bueno, todo eso que casi no se ve, así que voy a volver a copiarlo. F de x es x al cubo menos ax al cuadrado menos b menos 1. Sí, e inclusive los ejercicios que tomaron primer y segundo cuatri virtual fueron idénticos. O sea, no se gastaron mucho en inventar nuevos ejercicios virtuales. Los valores de A, B, bueno, tenemos que averiguar cuánto vale A y cuánto vale B, que son las dos incógnitas, para que se cumpla que la función, el polinomio, si evaluado en 0 me da 2, y además que el punto 2 menos 4 pertenezca a la gráfica, ¿sí? Me están diciendo dos cosas iguales de forma distinta. No iguales, pero el mismo tipo de información, ¿sí? Acá me están diciendo que cuando x vale 0, la función tiene que valer 2. Y acá me están diciendo que cuando x vale 2, la función tiene que valer menos 4. O sea, decir esto es exactamente lo mismo que decirme f en 2 te tiene que dar menos 4, ¿sí? Esta es la forma transformada en una ecuación que nosotros vamos a utilizar para averiguar las incógnitas. ¿Está? Te lo pueden dar de cualquiera de las dos maneras, como un punto o como esta forma que les acabo de escribir en naranja. ¿Está? Tienen que saber transformar una en la otra. Eso es importante. Tienen que saber transformarlo. Denme un segundito, por favor. Entonces, esas son las dos formas en las que les pueden dar la misma información, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo único que tenemos que hacer acá no se trata tanto de función polinómica en sí, o sea, de análisis, de positividad o averiguar las raíces o esas cosas, sino es más bien un sistema de ecuaciones lo que tenemos que hacer. Porque tenemos dos incógnitas y tenemos dos datos, ¿sí? Hay algunos datos que nos conviene usar primero y hay otros que nos conviene usar después. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo hagan al azar, tipo, bueno, empiezo por acá. ¿Pueden hacerlo al azar? Sí, pero tal vez se les complica un poquito. Entonces fíjense qué es lo que les conviene hacer. Y cuando digo eso me refiero a lo siguiente. Acá tengo una x igual a 0. ¿Me conviene usar ese punto primero o no me conviene usar primero ese punto? Porque en nuestra expresión tenemos dos incógnitas, ¿sí? Que son A y B. Tenemos A acá, B acá y A lo tenemos por acá. ¿Nos conviene entonces usar ese punto primero? Sí. ¿Por qué? Porque si yo pongo un x igual a 0 acá, esto se me va. Si pongo un x igual a 0 acá, esto se me va. Y miren qué fácil voy a poder despejar A. ¿Sí? Súper fácil. No voy a tener, ni siquiera voy a tener que hacer un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Se te anulan las incógnitas menos una. ¿Sí? Se te anulan todas menos una. Entonces está buenísimo, porque ni siquiera voy a tener que hacer un sistema de ecuaciones. Despejo primero A con el punto 0,2 y después despejo B con el otro punto. Muy sencillo, ¿sí? Por eso les digo, mírenlo primero, ¿sí? Si ustedes lo hacen al azar, usan cualquiera de los dos, va a estar todo bien igual. Pero esto les puede facilitar mucho el trabajo. Entonces, vamos a hacer f en 0, 0 al cubo, menos a por 0 al cuadrado, menos b menos 1 por 0, más a, todo esto igual a 2.
¿sí? 0 al cubo, bueno, obviamente 0. A por 0, 0. B menos 1 por 0, 0. Y A igual a 2. Recontra, re fácil, ¿sí? Si empezaban con el otro punto, ya iba a estar más complicadito, porque íbamos a tener A, íbamos a tener B, íbamos a tener que despejar uno en función del otro, todo un bardo, ¿sí? Entonces tenemos A, y lo que tenemos que hacer ahora es despejar B, reemplazando A, obviamente, porque si yo despejo sin haber reemplazado A, nada, no me sirve para nada lo que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Y en dónde voy a evaluar? ¿En el mismo punto? No, porque si yo evalúo en el mismo punto, se me va a volver a cancelar B, y yo ahora necesito averiguar quién es B. Así que voy a reemplazar en el otro. Voy a hacer F en 2, ¿sí? Y me va a quedar 2 al cubo menos A por 2 al cuadrado. Bueno, ¿quién es A? A es 2, acabamos de decir. 2 al cuadrado menos B menos 1 por 2 más, bueno, ahí ya estaba bardeando, A es 2 nuevamente, todo esto igual a menos 4, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Un par de cuentitas tranquilas dentro de todo. 2 al cubo me da 8. Después tengo 2 al cuadrado que es 4, por 2 también me da 8, pero con un menos adelante. Después, acá lo que tengo es, fíjense, voy a hacer una distributiva. 2 por B, pero tengo que tener en cuenta el menos adelante. Entonces, 2 por B, con un menos adelante, menos 2B. Y después voy a hacer lo mismo con el menos 1. 2 por menos 1, pero tengo que tener en cuenta el menos adelante. 2 por menos 1 menos 2, con un menos adelante, menos menos 2, más 2. Y después tengo este otro más 2, este menos 4, y así. Y fíjense, 8 menos 8 se van, 2 más 2 es 4, y después tengo un menos 4 de este lado, y tengo un menos 2b de este lado. Súper fácil el despeje, ¿sí? Menos 2b igual a menos 4 menos 8. B va a ser igual a menos 8 dividido menos 2. O sea que B en primer lugar va a ser positivo, porque menos por menos más, y 8 dividido 2 me da 4. Así que, listo, tenemos acá averiguado el valor de B. ¿Alguna consulta? Bien, vamos con este ejercicio. Déjenme ver qué número de ejercicio es. El 42, ¿sí? Ejercicio número 42. Querían un ejercicio difícil, así que acá está. Es un ejercicio feo más que difícil. ¿Por qué? Porque siempre es medio incómodo esos ejercicios con unos enunciados re largos que te hablan de cosas que nada que ver. Bueno, este es ese ejercicio, ¿sí? Fíjense. En un laboratorio se mide la temperatura de un gas sometido a variaciones de presión durante 6 minutos. La fórmula de la función que permite calcular la temperatura en grados, conocido el tiempo transcurrido en minutos, es esa que me dan ahí y que yo voy a volver a copiar por acá. La función se llama h y es menos t al cubo más 9t al cuadrado menos 8t. Y acá ocurre algo que yo no sé si es un error del ejercicio o qué, pero a mí me dicen que t varía entre 0 y 7. Pero el enunciado me dice que t va hasta 6 minutos. Entonces, ¿varía entre 0 y 7 o varía entre 0 y 6? Es medio algo raro por ahí, ¿sí? Pero bueno, vamos a considerar 7, ¿sí? Porque acá lo que me están dando es el dominio de la función. Me están diciendo la variable que nosotros normalmente llamamos x, en este caso la están llamando t. Intenten hacer eso, intenten olvidarse de todo el cuento del laboratorio y del hecho de que la sigla, digamos, es distinta, y piénsenlo como una función común y corriente, como si t fuese x y como si h fuese f, porque es exactamente eso, ¿sí? Entonces, el dominio, exactamente, el dominio va de 0 a 7, ¿sí? T existe entre 0 y 7. Ese es el dominio de mi función.
Y lo que me dicen es que h, es decir, la función, lo que me devuelve son valores de temperatura, es decir, la imagen, ¿sí? La imagen es la temperatura, ¿sí? Y el dominio es el tiempo. Bien, teniendo en claro esto, lo que vamos a hacer es interpretar lo que me está pidiendo el ejercicio. Determinar para qué valores de t, es decir, determinar para qué tiempo, la temperatura es menor a 0 grados centígrados. ¿Qué me están pidiendo? Me están preguntando los valores de t, que vendrían a ser los valores de x, para los cuales la función es menor a 0. Lo que me están preguntando, lo traducimos, es el conjunto de negatividad de la función. ¿Cuáles son los valores que hacen que la función sea negativa? ¿Cuáles son los valores que hacen que la función sea menor a 0? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer Bolzano y calcular esos valores. ¿Se entiende? ¿Se interpreta lo que está diciendo el ejercicio o no? Y una vez que uno interpreta lo que nos está queriendo decir, listo. Simplemente hacemos Bolzano. ¿Sí? Fíjate, me está diciendo para qué valores de t, ¿sí? O sea, para qué valores de la variable, la temperatura, ¿quién es la temperatura? La temperatura es la función, ¿sí? Esto es la temperatura. Me está diciendo para qué valores de t, h es menor a 0, ¿sí? Eso es lo que me está preguntando. En otras palabras, me está pidiendo el conjunto de negatividad de la función, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente ahora es calcular el conjunto de negatividad de la función sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué teníamos que calcular primero, antes de hacer Bolzano? Teníamos que calcular el dominio de la función, que lo tenemos por aquí, ya me lo dieron, lo que les dije yo hace un ratito. ¿Qué les dije? El dominio de un polinomio son los reales, salvo que me aclaren lo contrario. En este caso me están aclarando lo contrario. En este caso me están diciendo el dominio va de 0 a 7. El dominio no son los reales, ¿sí? Así que guarda. Entonces el dominio lo tenemos. Lo siguiente que tenemos que calcular son las raíces de la función, que no las tenemos, ¿sí? ¿Cómo se calculan las raíces de la función? Tenemos que hacer h de t, es decir, función, igual a 0. Y es exactamente lo que vamos a hacer por acá. De esta manera, vamos a igualar esto a 0. Y ustedes me van a decir qué método voy a utilizar para averiguar las raíces, porque otra cosa tenemos que tener clara. Y es lo siguiente. Yo no puedo despejar directamente la variable, que en este caso se llama t, en otro caso llamaremos x, directamente sin usar ningún método de factorización. No se usa Gauss. A ver, si querés usar Gauss, podés usar Gauss, ¿no? Pero no es necesario usar Gauss en la UBA, en Matemática UBA 21. En el secundario se usa Gauss-Ruffini. Acá, con solo saber Ruffini te alcanza. Nunca te van a dar un ejercicio en el que tengas que usar Gauss, ¿sí? Así que tranqui. Hay un método que para mí es más fácil. Gauss es fácil, pero es muy engorroso, tenés que estar 1000 horas haciendo y haciendo. Bueno, factor común, ¿sí? Además, siempre intenten, cuando van a factorizar, buscar el método más simple primero, ¿sí? Prueben con el más sencillo. ¿El más sencillo cuál es? Factor común. Entonces, lo primero que hay que hacer es fijarse si podemos aplicar factor común. ¿Cómo me fijo eso? Miro todos los términos y me doy cuenta que la t se repite en todas partes, ¿sí? En todos los términos tengo t, ¿sí? Así que voy a poder sacar factor común t. Recuerden siempre también sacar factor común de la t de menor grado, ¿no es cierto? No puedo sacar factor común t cúbica. Tengo que sacar t a la 1. Me va a quedar entonces menos t al cuadrado más 9t
menos 8. ¿Qué es lo que nos queda acá? Una amigable cuadrática que sabemos resolver, como me están diciendo por ahí, con la resolvente sin ningún problema, ¿sí? Pero antes de usar la resolvente vamos a plantear lo siguiente. Si yo quiero que esta multiplicación de dos cosas me dé 0, tengo que plantear que esto me tiene que dar 0 y o esto me tiene que dar 0, ¿sí? Porque fíjense que hasta ahora yo factoricé, pero no sé ninguna raíz por el momento, ¿sí? Todavía no averigüé ningún número. Entonces esto me va a permitir averiguarlo. Puedo separar esa ecuación horrible en dos ecuaciones no tan horribles, que son estas dos. Una ya está resuelta, ¿sí? T igual a 0 es raíz, buenísimo. La otra la vamos a averiguar utilizando la resolvente, ¿sí? Que les recuerdo, ya la deben tener grabada en el cerebro igual, pero se las recuerdo. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Esa es la resolvente, ¿sí? Eso nos va a dar máximo dos valores de x, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Averiguar quién es a, quién es b y quién es c para poder reemplazar en la resolvente, ¿sí? A es el número que multiplica a la t al cuadrado en este caso. Tengo un menos 1 multiplicando adelante. B es la que multiplica a la t, 9. Y C es el que está sueltito, que en este caso es el menos 8, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente lo metemos todo esto en la resolvente y eso nos va a dar un par de resultados máximos, ¿sí? Entonces me queda menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto raíz cuadrada dividido 2 por a, ¿sí? Tenemos que resolver eso de ahí. Tenemos entonces menos 9 más menos raíz cuadrada. 9 por 9 es 81. Y después tenemos, fíjense, menos por menos menos, menos por menos más por menos menos, ¿sí? Y lo que tenemos ahí es 4 por 8, 32 negativo, por lo que les acabo de decir. Y abajo un menos 2. Bien, menos 9 más menos. Tenemos que hacer 81 menos 32, eso nos da 49, raíz cuadrada de 49, fíjense, números amigables, ¿sí? Espérenme que bajo un poquito más la pantalla. Menos 9 más menos, raíz de 49 es 7 dividido menos 2. Y de acá voy a tener dos posibilidades, que son menos 9 más 7 dividido menos 2 o menos 9 menos 7 dividido menos 2. ¿Está? Vamos a tener entonces menos 9 más 7, eso me da menos 2 dividido menos 2, es decir, 1 positivo. Y después tenemos menos 9 menos 7, eso me da menos 16, dividido menos 2, me va a dar positivo, 16 dividido 2 es 8, ¿sí? Y tenemos acá x2 y t2, pongámosle, y t3, que son las otras dos raíces, ¿sí? ¿Tenemos las tres raíces? Sí, tenemos las tres raíces, ¿está? Tenemos, y lo que podemos hacer con estas tres raíces es escribir esto de forma factorizada. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno hace Bolzano, que tiene que fijarse el signo y todas esas cosas, siempre conviene, por facilidad para uno mismo, conviene hacerlo con la factorizada, ¿sí? Para que sea más fácil de escribir, simplemente. Entonces, déjenme que vuelva acá arriba y voy a escribir cómo nos dieron las raíces. Teníamos T1 nos había dado 0, que fue la primera que encontramos. T2 ya pasó hace 30 segundos, pero no me acuerdo.
1 y 8 son las otras dos. Bien. Listo, esas son las 3 raíces. ¿Puedo llegar a tener más raíces que estas? No, porque fíjense que es de grado 3 el polinomio, ¿sí? Así que no puedo tener más raíces que estas. ¿Alguna duda con esta factorización que hicimos? Porque la voy a borrar. Entonces, si hay alguna duda, hablen ahora. Bien. Fíjense que es un ejercicio larguito, ¿sí? Lo que tenían los ejercicios que tomaron en el año pasado es que eran más fáciles porque sí o sí los tenían que hacer más cortos, ¿sí? Fíjense que tomaron, si no me equivoco, eran 10 ejercicios, ¿no? Los de los... no, de matemática eran 5. Bueno, no sé por qué los tomaron tan cortos entonces, porque eran 5 ejercicios, no eran tantos, ¿sí? En los parciales. Pero bueno, se ve que lo hicieron más simple solo por ser virtual, ¿sí? Este ejercicio es muy largo. ¿Hace cuánto que estamos ya? Y todavía, claro, porque era todo nuevo. Porque era todo nuevo, exactamente. Sí, de las formativas estoy hablando. Por eso, por las dudas, fueron a lo seguro. Si estudian, no les va a costar, o no les va a costar mucho. Bueno, se está por cortar, vuelvan a conectarse y terminamos, ¿sí? Yo por ahora lo que voy a hacer es escribir la forma factorizada acá, antes de que se nos corte. Fíjense que A habíamos dicho que era -1, entonces va a ser -1 por, ahí la tengo con la X, T menos T1, que es 0, por T menos T2, que es 1, por T menos T3, que es 8. ¿Puedo ponerlo un poco mejor a esto, un poco más prolijo? Sí. ¿Puedo hacer menos? Bueno. T menos 1, T menos 8. ¿Sí? Sé que A es menos 1 porque lo veo acá. A es el número que acompaña a la T de mayor grado. Y les decía entonces que A es el número que acompaña a la T de mayor grado. Como en este caso es menos T, entonces va a ser menos 1A. ¿Sí? Es por eso que le pongo ese número cuando escribo la factorizada. T1 es la primera raíz que encontramos cuando sacamos factor común, ¿te acordás? Que nos quedó T igual a 0 por un lado y después la cuadrática igual a 0 por el otro. Bien, tenemos entonces expresado de forma factorizada esto. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer Bolzano. Y acá viene lo que uno puede llegar a caer ahí en la trampa rápidamente, y es en decir, es un polinomio, el dominio son los reales. Bueno, sí, pero no, porque acá nos están diciendo que el dominio va entre 0 y 7. Esos son todos los valores que tomó T. Entonces, ese es el dominio, ¿sí? Para ser Bolzano, por lo tanto, no voy a empezar desde menos infinito. Voy a empezar desde 0, ¿sí? A 1. No estoy poniendo nada porque quiero que me digan ustedes, porque esa es otra trampita. Y después voy a ir de 1. Bueno, muchas trampas por todos lados. Tremendo este ejercicio. A 7. Les digo, en el 0, ¿pongo paréntesis o pongo corchete? No pongo corchete, porque 0 es una raíz, coincide con este 0, entonces es una raíz, pongo paréntesis. En 1, paréntesis, porque es una raíz, ¿sí? En 1 paréntesis, en 7, ¿qué pongo? ¿Paréntesis o corchete? Pongo corchete. ¿Por qué? Porque 7 no es una raíz. 7 es valor del dominio y además no es raíz. 0 era valor que estaba incluido en el dominio, pero además era raíz, por eso le puse paréntesis. Pero 7 no.
Y después una pregunta muy válida que me están haciendo es, si es hasta 7 el dominio, ¿cómo es posible que nos haya dado 8? Bueno, es posible, ¿por qué? Porque la forma de la función es una función que tiene dominio en reales, en realidad, un polinomio. Solamente que acá, como hicieron variar el tiempo entre 0 y 7 minutos, no consideran, no tienen en cuenta el tiempo después del minuto 7, ¿sí? Pero 8 sigue siendo una raíz de la función. Es decir, si yo la escribo de forma factorizada, la tengo que tener en cuenta, no la puedo desaparecer. Sigue siendo un valor que hace que la función sea 0, ¿sí? ¿Lo voy a considerar a la hora de averiguar el conjunto de negatividad? No, no lo voy a considerar. Por eso acá lo cerré en 7. Ahí no lo llevé hasta 8. ¿Se dan cuenta? Lo terminé en 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para ponerlo acá, lo tengo que tener en cuenta. Pero cuando averiguo el conjunto, no lo tengo que tener en cuenta. Porque Bolzano, acuérdense siempre, necesito raíces y necesito dominio, y lo tengo que respetar. Bien. Bueno, acá se volvió insólitamente corto el ejercicio de repente. ¿Por qué? Porque tengo solo 2 paréntesis. ¿Sí? Tengo solo 2 paréntesis. Además, 1 es una raíz de multiplicidad 1, así que ya sabemos la multiplicidad, todo, puedo elegir solo un valor del primer paréntesis o solo un valor del segundo paréntesis y listo. Vamos a elegir, no es F, tengo el piloto automático de F y X, pero no, esto es H de T. Bien, yo voy a elegir poner un 2 acá y voy a evaluar solamente ahí, ¿sí? El signo del otro paréntesis lo voy a sacar por esto de la multiplicidad que les dije antes. Si ustedes quieren, acá pueden evaluar en un medio para asegurarse y nada, lo hacen todo con todas las cuentas. Yo voy a evaluar solo en 2 y sacar las conclusiones según la multiplicidad, ¿sí? Y además, ustedes dirán, ¿por qué evalúas en el segundo paréntesis y no evalúas en el primero? Bueno, porque el primero tiene un número feo, que es un medio, y el segundo me permite elegir un número lindo, como es el 2, ¿sí? Así que voy a evaluar en 2. Voy a hacer h en 2, y esto me va a quedar. Espérenme que bajo. Que me preguntaron, ¿por qué no se pone el menos infinito y el más infinito? Porque el dominio, me está diciendo acá el ejercicio, que el dominio va de 0 a 7. Y yo tengo que tener en cuenta siempre el dominio de la función, que en este caso es de 0 a 7. No es de menos infinito a más infinito como suele pasar. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a hacer entonces h en 2 menos, esperen, medio cambio de color, menos 2 por 2 menos 1 por 2 menos 8. ¿Sí? Analicemos los signos. Menos 2, obviamente negativo. 2 menos 1 me da 1 positivo. 2 menos 8 me da menos 6 negativo. Y ahora tengo que hacer menos por más, menos por menos, más. ¿Sí? Esto va a ser parte entonces del conjunto de positividad. Y por otro lado, dijimos 1 es una raíz de multiplicidad 1, multiplicidad impar. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el signo del primer paréntesis? Negativo. ¿Sí? Porque al ser una raíz de multiplicidad impar, lo que ocurre es que la gráfica de la función atraviesa el eje X cambiando de signo su imagen. ¿Sí? Entonces, ¿para qué valores de T la temperatura es menor a 0 grados? Y acá tenemos que contestar los valores de T para los que la temperatura es menor a 0 grados son de 0 a 1. ¿Sí? Ojo, igual nada, no se los van a tomar así en el parcial, ¿no? Obviamente. Pero ojo con las respuestas. Si ustedes ponen conjunto de negatividad igual a 0, 1, tranquilamente les pueden decir, no te preguntamos conjunto de negatividad, te preguntamos para qué valores de T la temperatura es menor a 0. Entonces, se responde lo que les preguntan.
¿Está? Ténganlo en cuenta. ¿Por qué la menos t está sola en la fórmula? Porque esa es la raíz 0. Fíjate. T menos T1, es decir, T menos la primera raíz. T menos 0, me queda T. ¿Sí? Y además lo multipliqué con el menos 1 que tenía adelante y me queda menos T. No, no se puede. Me preguntan para los que están viendo el video. No entendí por qué sacamos las raíces. ¿No se puede reemplazar directamente con el 2 en la fórmula del problema? No, porque sí o sí tenés que poder separar el dominio en 2 o en más, no importa, paréntesis. ¿Sí? Porque si vos no sacás las raíces y evaluás directamente en 2, no tenés idea cuál de los dos paréntesis es positivo y cuál de los dos paréntesis es negativo. Si reemplazás directamente, te va a dar un resultado positivo. ¿Y qué conclusión sacás de eso? Ninguna. ¿Se entiende? Bien. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. Bien, me dice entonces, hallar los intervalos de positividad. La respuesta del ejercicio anterior era directamente los valores de t para los cuales la temperatura es mayor a 0 son de 0 a 1. Dale, Gonzalo. Mañana va a estar subido el video a YouTube. De 0 a 1 era el conjunto de negatividad de la que habíamos encontrado, tenías que responder. Bien. Hallar los intervalos de positividad del polinomio. Ahora les digo qué ejercicio es. El 38. Del polinomio q de x cubo menos 2x menos 5x más 6, si se sabe que q en 1 vale 0. Bueno, dato indispensable, q en 1 vale 0. Sin eso no se podía resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque si se fijan, el polinomio este, que es de grado 3, es decir, no puedo usar resolvente, no puede ser factorizado de otra forma más que con Ruffini, porque si se fijan, no puedo sacar factor común por este maldito 6 que está ahí sueltito, no puedo sacar factor común. No puedo usar resolvente porque es de grado 3, que es lo único que me queda por hacer, Ruffini. ¿Y qué es lo que yo necesito para hacer Ruffini? Una raíz. Y es justamente lo que me están dando. Me están diciendo que cuando Q cuando x, perdón, vale 1, toda la función vale 0. Es decir, tengo una función en x igual, ay, Dios mío, tengo una raíz en x igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Tengo una raíz en x igual a 1. ¿Qué hago? Ruffini de cabeza. ¿Sí? Para hacer Ruffini, recordemos que tenemos que hacer la tablita. Tenemos que poner los coeficientes. Antes de esto, tenemos que ver si el polinomio está completo y ordenado, cosa que sí está pasando, ¿sí? Está completo, tengo cubo, cuadrado, a la 1, término independiente, ¿sí? Completo y ordenado se encuentra este polinomio, así que procedemos a poner los coeficientes. 1, menos 2, menos 5, más 6. Esos son los coeficientes. Acá tengo que poner la raíz, ¿sí? Y vamos con el primero. Bajo este número, ¿sí? Bajo este número acá, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es 1 por 1, 1, ¿sí? Sumo menos 2 más 1, menos 1. Multiplico y pongo por acá. 1 por menos 1, menos 1. Sumo, menos 5 menos 1, menos 6. Multiplico, 1 por menos 6, menos 6. Sumo, 6 menos 6, 0.
Más fácil que esto, imposible. Sé que suena medio confuso, parece medio extraño, pero realmente no es difícil, ¿sí? Solamente tenés que bajar, multiplicar, sumar. Al resultado lo multiplicás. Lo sumás con el otro, bajás el resultado, multiplicás y así, y así, y así. Si lo haces un par de veces, unas cuantas veces, lo vas a aprender. Es bastante mecánico, ¿sí? Y no hay ninguna otra forma. Hay que hacer esta tablita sí o sí. Dato importante, el hecho de que acá me dé 0 es indispensable. Si el resultado, perdón, no me da 0, entonces hice todo mal o algo mal, ¿sí? Pueden pasar varias cosas, o me confundí con las cuentas, o esto en realidad no era una raíz y yo le estoy metiendo y en realidad no es una raíz, varias cosas, pero esto sí o sí me tiene que dar 0, no me puede dar otra cosa, ¿está? Bien, ¿qué nos queda? Bueno, nos va a quedar lo siguiente, por un lado ya sabemos que 1 es raíz, por otro lado lo que estamos obteniendo de acá es coeficientes, ¿no es cierto? Pero estos coeficientes, ¿de qué son? Bueno, recordemos que cuando uno mete un polinomio y hace Ruffini con un polinomio, el resultado siempre es un polinomio de un grado menor. Es decir, si yo meto un polinomio de grado 6, el resultado me va a dar de grado 5. Si meto uno de grado 4, el resultado va a ser de grado 3. En este caso metí uno de grado 3, así que el resultado va a ser uno de grado 2. Por lo tanto, agrego un cuadrado ahí, agrego una x ahí y listo. Ese es el polinomio que obtuvimos luego de factorizar y de hacer Ruffini. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento entonces? Tenemos lo siguiente. Por un lado sabemos que 1 es raíz. ¿Cómo escribimos eso? X menos 1. ¿Sí? 1 es raíz. Y por otro lado, el resto del polinomio lo pudimos escribir de esta forma. X al cuadrado menos x menos 6. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolvente para factorizar ese pedacito que nos falta, que es la cuadrática. ¿Sí? Bien, para hacer esto, tenemos que determinar quién es A, quién es B y quién es C. A es el número que acompaña a la x al cuadrado, 1. B es el número que acompaña a la x, menos 1. Y C es el número suelto, que es menos 6. ¿Sí? Vamos entonces con la resolvente, que me dice lo siguiente. Menos B, más menos, B al cuadrado, menos 4 por A por C, dividido 2 por A. Bien, menos menos 1 es 1. Más menos, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1, 6 por 4 es 24, menos por más, más. 2 por 1, 2. Bien, números amigables de nuevo, ¿no? Raíz cuadrada de 25 está bien fácil. 1 más menos, raíz cuadrada de 25 es 5, dividido 2. Y de acá saco una doble flechita y me queda como un primer resultado 1 más 5 dividido 2 y un segundo resultado 1 menos 5 dividido 2. Déjenme que corra un poquito la pantalla. Bien, 1 más 5 dividido 2 es 6 dividido 2, o sea, 3. ¿Sí? Vamos a poner esto como una segunda raíz, porque la primera raíz es x1, x igual a 1, perdón. Y después tengo 1 menos 5 es menos 4 dividido 2 es menos 2. Y esto vamos a decir que es x3. ¿Sí? Encontramos todas las raíces, o sea que ahora el polinomio este lo voy a poder escribir completamente factorizado. A es 1, así que pongo un 1 simplemente para que no se olviden que la forma factorizada tiene un A multiplicando adelante, ¿sí? Pero la realidad es que multiplicar un 1 o no nos da exactamente lo mismo. Pero lo pongo. Después tenemos x menos 1, ese paréntesis lo que nos muestra es esta raíz que me dio el enunciado, ¿sí? Que ya sabíamos que estaba. Y por otro lado tenemos
perdón, tenemos las otras dos raíces, ¿sí? Que son x2, o sea, x menos 3, ¿sí? Y la x3 que es menos 2, x menos menos 2, o sea, x más 2. Y esa es la forma factorizada. ¿Por qué a es 1? Bueno, volvamos a la expresión primera. 1 es el número que está acompañando a la x al cubo, ¿sí? A es siempre el número que acompaña a la x de mayor grado. En este caso es 1. ¿Podría ser otro número? Sí, pero por el momento, por lo menos en este ejercicio, es 1. ¿Se entiende? Vamos ahora, ¿se entendió cómo hice la factorizada? Así pasamos a lo que nos compete realmente, que es Bolzano. Esto es parte igual de hacer Bolzano. O sea, creo que la parte más difícil de hacer Bolzano es encontrar las raíces de una función polinómica. Por eso es que aprendimos en el curso todos esos métodos de factorización y todas esas cosas. ¿Cuál es el dominio de esta función? No me aclaran nada, así que son los reales. ¿Sí? Son los reales. Vamos a ir entonces arrancando desde menos infinito hasta la primer raíz, que es menos 2. Después vamos a ir de menos 2 a 1. Después vamos a ir de 1 a 3. Y por último, de 3 a más infinito. ¿Se dan cuenta? Tuve en cuenta todas las raíces del polinomio. Menos 2, 1 y 3. ¿Sí? Fíjense qué bueno que sabemos el truquito ese de que cuando las raíces son de multiplicidad impar, el gráfico atraviesa y por lo tanto cambia de signo, porque imagínense ponerse a hacer una por una todas las cuentas para resolver esto. No terminamos más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Elegir un paréntesis que nos guste, probar en ese y después deducir el resto de los signos, ¿sí? De todas formas, yo les dejo elegido un valor de cada uno de los paréntesis por si lo quieren hacer de la forma larga, ¿sí? Yo no lo hago de la forma larga, no de vaga, sino que prefiero aprovechar el tiempo de clase en hacer otras cosas, más que ponerme a hacer todas las cuentas de cada uno de los paréntesis, ¿sí? Además, es más probable que entre los nervios y todo eso se confundan en una cuenta a que se confundan en una deducción completa, ¿sí? Por eso está bueno el truquito. Bien, de menos infinito a menos 2 podemos elegir el menos 3, de menos 2 a 1 siempre el fácil, ¿sí? 0, de 1 a 3 el 2 y de 3 a más infinito podemos elegir el 4, ¿sí? Obvio que mi paréntesis favorito va a ser este y voy a evaluar en 0 y después voy a deducir el resto de los signos, ¿sí? Me va a quedar entonces 0 menos 1, 0 menos 3, 0 más 2. De esta forma. Me va a quedar entonces negativo, negativo, positivo. Menos por menos más, por más, más. ¿Qué es lo que acabo de averiguar? Que este paréntesis forma parte del conjunto de positividad. Todas las raíces, las tres raíces que tenemos acá, son de multiplicidad 1, multiplicidad impar. Entonces, basándonos en eso, podemos decir que esto es parte del conjunto de negatividad, negatividad, positividad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto, con el truquito, con esto de la multiplicidad, cambia de signo, no cambia de signo? Díganme. A mí me pasó que me perdí un poco en la segunda parte, o sea, en nada, bueno, esta parte me perdí un poco, pero porque es muy largo, me parece. Sí, uno ya se olvida de lo que hizo antes. Sí. Bueno, a mí me pasa eso, que cuando veo los números que pones, digo, estaban en la pantalla anterior, los vi, me pasa eso, Sí. que necesito verlo todo junto. Sí, sí, se complica. Ahora hacemos un repasito general de todo, como para que quede claro, ¿sí? Bueno, Acá pero borré un poquito, pero lo vamos a ir repasando. Bueno, a ver, nosotros teníamos inicialmente un polinomio de grado 3 y nos estaban dando como dato una raíz. Nosotros lo que hicimos fue, primero, Ruffini para bajarle un grado al polinomio. Pudimos hacer Ruffini justamente porque teníamos la raíz como dato, ¿sí?
Como teníamos la raíz como dato, lo escribimos de esta forma, ¿sí? X igual a 1 es raíz, entonces yo puedo escribirlo como X menos 1, ¿sí? Porque si a X le pongo un 1 ahí, esto me queda 1 menos 1, 0, ¿está? Entonces ahí lo empecé a factorizar. Puse X menos 1 multiplicado por la cuadrática que nos dio como resultado Ruffini, ¿sí? Ahí lo tengo parcialmente factorizado. ¿Qué me falta hacer para factorizar? Lo que hicimos después, que fue básicamente hacer la resolvente con esa cuadrática que nos quedó ahí. Esa parte la borré, ¿sí? Esa parte la borré, pero nos dio como resultado dos números. Dos valores salieron de acá que eran menos 2 y 3, ¿sí? Esas fueron las dos raíces que sacamos de ahí. Como ahora yo tengo las tres raíces, que son 1, menos 2 y 3, lo siguiente que hice fue escribir la función completamente factorizada, ¿sí? Acá lo que hice fue a por x menos x1, por x menos x2, por x menos x3, ¿sí? Siendo x1, 1, x2, 3 y x3, menos 2, ¿sí? Simplemente lo que hicimos hasta este punto fue factorizar completamente el polinomio. Lo siguiente que hice fue Ruffini. Para hacer Ruffini, me agarré de que el dominio de este polinomio son los reales, agarré ese dominio y lo escribí separado, digamos, en paréntesis limitados por las raíces, fíjense, en orden, ¿no es cierto? De menos infinito a menos 2, que es la primera raíz, menos 2 a 1, que es la segunda raíz, de 1 a 3, que es la tercera raíz, y de 3 a más infinito, que es donde termina, entre comillas, el dominio. Después elegí un valor de cada uno, evalué solamente en este, evalué solamente acá, ¿por qué? Porque, y ahora vamos, Daniela, con tu pregunta. ¿Por qué evalué solamente en 1? Porque como yo sé que menos 2, 1 y 3 son todas raíces de multiplicidad 1, o sea, de multiplicidad impar, yo sé que el gráfico atraviesa el eje X en cada uno de esos valores. Es decir, el gráfico cambia de signo de un lado y del otro de cada una de esas raíces, ¿sí? Es por eso que pude decir que como esto es parte del conjunto de positividad, el intervalo anterior sí o sí tiene que ser negatividad y el intervalo siguiente sí o sí tiene que ser negatividad. Porque el gráfico lo que está haciendo acá es, pongámosle que esto es un eje X y estas son las raíces, menos 2, 1 y 3. ¿Qué es lo que está haciendo el gráfico? Viene por los negativos, pasa a los positivos, pasa a los negativos, pasa a los positivos de nuevo. ¿Por qué? Porque las tres raíces son de multiplicidad 1. ¿Sí? El gráfico corta al eje X en esos tres valores, ¿sí? ¿Cómo se sabe que una raíz es doble? Me dice. Bueno, yo sé la multiplicidad de la raíz según la cantidad de veces que me apareció cuando yo estaba averiguando las raíces de la función. En este caso, la raíz x igual a 1 apareció una sola vez, que fue en el enunciado cuando me lo dijeron, y no me dijeron que fuese doble ni triple ni nada, entonces asumo que es simple. Después, x2, que es 3, me apareció una sola vez cuando resolví la cuadrática, y x3, que es menos 2, me apareció también una sola vez cuando resolví la cuadrática. Todas me aparecieron una sola vez. ¿Qué significa aparecer una sola vez o más de una vez? Bueno, fíjense este ejemplo que no tiene nada que ver con este ejercicio. Si yo tengo x al cuadrado igual a 0, por ejemplo, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es que x por x es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas posibilidades hay para que esa ecuación se cumpla? Una posibilidad es que esto sea 0 y la otra posibilidad es que esto sea 0. Entonces, si esto es una función, supongamos, 0 es una raíz de multiplicidad 2, porque puede venir acá o puede venir acá, ¿sí? Entonces tiene dos lugares a los que puede ir y hacer que la función sea 0. Es raíz doble, ¿sí? Es dos veces raíz. Lo mismo que si tengo x por x por x igual a 0. ¿Cuántas posibilidades hay de que esto sea 0? Bueno,
O esto tiene que ser 0, o esto tiene que ser 0, o esto tiene que ser 0. X igual a 0 es entonces una raíz triple, ¿sí? Y así. ¿Se entiende? Vamos a lo último, como para cerrar el ejercicio. Perdón que me fui por las ramas, pero porque me estaban ahí preguntando. Lo que me preguntaba el ejercicio, no me lo acuerdo, es intervalos de positividad, ¿sí? Intervalos de positividad. Puedo decir entonces que los intervalos de positividad, los voy a marcar acá y después escribo la respuesta. Son este y este, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto de positividad, que esto es lo que hay que responder, va a ir de -2 a 1, unión de 3 a más infinito, ¿sí? Ese es el conjunto o intervalos de positividad de esta función. Bien, último ejercicio entonces, me alegra que se haya entendido. Vamos con el último entonces. Dada esa función, lo voy a hacer rapidito, dada esta función que es f de x a por x cuadrado menos 4x más c, espérenme que les digo el número de ejercicio, es el 35 del compilado. Me dicen que tengo que averiguar A y C, que son las dos incógnitas, sabiendo que la función es negativa en el intervalo, o sea, conjunto de negatividad, -1, 3. Bien, tengo dos incógnitas, recuerden, siempre tengo que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Si no tengo el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, no lo voy a poder resolver, ¿sí? Entonces, de este dato, del dato que tengo como conjunto de negatividad, lo que tengo que sacar son dos ecuaciones para poder averiguar A y C. ¿Qué tengo que recordar siempre? Que es algo que recién también estuvimos viendo con Bolzano, y es que los límites de los conjuntos de positividad y de negatividad, cuando digo los límites me refiero a este número y a este número, son las raíces de la función, ¿sí? Siempre, salvo en el caso del logaritmo, que bueno, como tiene una asíntota vertical, la asíntota también juega ahí un rol, pero lo veremos en las próximas clases cuando repasemos eso. En el caso de las funciones lineales, las cuadráticas y los polinomios, siempre sucede eso. Lo mismo en las exponenciales, ¿sí? Siempre sucede eso. O también en función seno, función coseno, en todos lados, salvo en la logarítmica, pasan esas cosas, ¿sí? En la racional tampoco, pero bueno, en el resto pasa, ¿sí? Los valores que están en los extremos de los conjuntos son las raíces, y si no se ve esto que les estoy diciendo, lo único que tenemos que hacer es hacer un gráfico feo en el cual pongo una función y dos raíces, que obviamente no son esas dos, pero vamos a hacer de cuenta que sí, -1 y 3, ¿sí? Y lo que vamos a ver es lo siguiente, el conjunto de negatividad me está diciendo que varía entre -1 y 3, entre -1 y 3, ¿sí? Y el conjunto de positividad, ¿cuál va a ser? Bueno, el conjunto de positividad va a ser de menos infinito a -1 y de 3 a más infinito. Se dan cuenta que la raíz, las raíces, son esos puntos donde, obviamente, si son de multiplicidad impar, cambia el signo de la función, ¿no es cierto? Pero siempre son, siempre aparecen, sean de multiplicidad par o no, siempre aparecen en el conjunto de positividad y en el conjunto de negatividad, ¿sí? Bien, todo esto simplemente para decirles que de acá vamos a sacar nuestras dos ecuaciones, que son las siguientes. Si -1 y 3 son raíces, esto significa que si yo agarro la función y evalúo en -1, me tiene que dar 0. Y si yo agarro la función y evalúo en 3, también me tiene que dar 0, porque son raíces de la función. Y eso es lo que vamos a utilizar para resolver esto, básicamente, ¿sí? Vamos a arrancar con cualquiera porque la realidad es que ninguno me ayuda. Vamos a hacer sí o sí un sistema de ecuaciones acá. Nos va a quedar A por -1 al cuadrado menos 4
por menos 1 más C. Todo esto me tiene que dar 0. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Voy a tener que despejar una incógnita en función de la otra, ¿sí? Menos 1 al cuadrado es 1. 1 por A es A. Menos 4 por menos 1 es más 4, más C, todo igual a 0. Y acá despejo lo que se me ocurra. Yo voy a despejar A. A va a ser igual a menos 4 menos C, ¿sí? Despejé una incógnita. Vamos a plantear ahora la otra ecuación. Y la otra ecuación lo que me plantea es que la función evaluada en 3 me tiene que dar 0, entonces evalúo en 3. A por 3 al cuadrado menos 4 por 3 más C. Todo esto me tiene que dar 0. Pero guarda, porque yo acá lo que hice fue despejar A en función de C. ¿Para qué? Para venir acá y donde dice A, reemplazarlo por menos 4 menos C. Menos 4 menos C por 3 al cuadrado que es 9, 3 por 4 es 12, con un menos adelante menos 12, más C igual a 0. Y esto es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que yo conseguí con esto es que acá ahora tengo una ecuación de una sola incógnita. ¿Y esto qué me permite? Bueno, esto me va a permitir despejar C, averiguar quién es C. ¿Está bien? Entonces, hago esta cuentita acá, 9 por 4, ¿sí? Eso nos da 36, pero tiene un menos adelante, así que va a ser menos 36. 9 por menos C es menos 9C, menos 12 más C igual a 0, ¿sí? Después tenemos menos 36 menos 12 nos da menos 48, menos 9C más C es menos 8C, todo esto igual a 0, ahora sí, despejamos la C, el 48 pasa sumando, y el menos 8 va a pasar dividiendo, recuerden que mantiene su signo, me va a quedar entonces 48 dividido 8 es 6, negativo, ¿sí? Porque es más por menos, menos 6. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Como ya averigüé cuánto vale C, lo único que me falta hacer es venir acá y reemplazar, ¿sí? Menos 4 menos C, que es menos 6. A me va a quedar entonces menos 4 menos menos más 6. Y por último, A igual a 2. Ahora sí, tenemos el valor de A y el valor de